está Laura. Te escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. Eh, en nuestro país, gracias a los ferrocarriles, en el principio del siglo XX, incluso a fines del siglo XIX, que fueron digamos, el origen de la situación económica de este país, que se fue considerado en esa época uno de los 7 países más fuertes del mundo desde el punto de vista económico. Entonces, ahora voy un poco también al detalle histórico en la parte mendocina, que también me encanta, y quiero hacer una preguntita respecto a al ferrocarril o el ferrocarrilito que pasaba por Chacra de Coria. Y digo si hay alguna pregunta, si hay alguna idea de reponer esos ferrocarriles, así como hay otros que se han puesto en el resto del país, históricamente hablando, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Hay una propuesta que forma parte de esta ampliación del metro tranvía. La tercera etapa iría desde Mendoza hasta Luján, pero va a parar en calle Pueyrredón. Se va a utilizar parte de lo que era el ramal a Luján. La cuarta etapa es Mendoza, el aeropuerto. Y hay una quinta etapa que sería usar parte de lo que era el trasandino para unir Mendoza con la estación de Chacras de Coria. Por lo tanto, habría que levantar todos los asentamientos que están paralelos a Darragueira, que han cerrado. Bueno, esa es una parte, pero yo creo que primero tiene que salir la tercera y la cuarta, que ya están licitados. Esta otra que llegue a Chacras. Y después está el pequeño ramal, que es el del A12, que es la variante que viene desde Estación Canota, o sea, desde Estación Guaymallén, Canota, hasta Chacras de Coria para enganchar el trasandino, que esa se está utilizando ahora con fines turísticos, con un grupo de jóvenes de una asociación que se llama Ferrotour Trasandino, en donde la nación le ha cedido el uso por un tiempo, pero para que vinculen con pequeñas unidades y con algo que se llama el bicitren. Entonces andan los turistas por este pequeño tren, desde Estación Canota hasta la Estación Paso de los Andes, atravesando el puente de la calle San Martín, del carril San Martín. Pero de renovar el ferrocarril hasta la estación de Chacra sería con la quinta etapa del metro tranvía. Muy bien, muchísimas gracias. Yo lo que quería preguntar era si Mendoza, tal como están presentadas las situaciones, y creo que esta investigación es muy importante a ese efecto, va a poder recuperar todo lo que fue en su momento el ferrocarril, y que se pudiera viajar a Buenos Aires y en un horario que no es ni 28 ni 30 horas, sino por lo menos el tiempo que se usaba cuando funcionaba el Cuyano, por ejemplo. Eh, y me parece que una forma también de rescatar lo que fue en su momento la Estación Mendoza. Yo estoy viendo unas series que se pasan de la policía de Chicago, en donde se muestra la ciudad de Chicago en Estados Unidos, y veo cómo el tren pasa por sobre la ciudad con todo un trayecto en altura que se me ocurría que algo similar se podía hacer acá en la calle Belgrano, que era la parte más difícil para que transitara el tren.
si vamos a rescatar el tren tal como funcionó, y segundo, si existe alguna posibilidad de que se haga ese trayecto en altura como así como funcionan en otras ciudades del mundo. Sí, Luis, creo que todo es posible, pero requiere un diseño especial y una inversión considerable, pero todo es posible de realizar. Esto mismo muchas veces nos lo preguntan en la intervención de edificios patrimoniales. Dicen, no, este edificio no se puede recuperar. Todo se puede recuperar, siempre y cuando esté el proyecto correspondiente y la inversión que se requiere para recuperar la obra. Entonces, a nivel urbano también se podría hacer, yo creo. Pero bueno, sería una decisión que excede un poco a los académicos y serían decisiones de los cuerpos políticos que afronten esas obras. Creo que la capacidad está de los técnicos para proponerlo. Perdón, pero el hecho de que el tren ahora se demore tantas horas y que llegue hasta Palmira, ¿existe alguna posibilidad de que llegue hasta Gutiérrez, por lo menos, si no es que Por los pueda diarios, yo he llegar hasta leído, Massa? yo lo que he leído por los diarios, porque no estamos nosotros en el gobierno nacional, pero los técnicos han indicado que tienen que reconstruir parte del trazado entre Palmira y Gutiérrez. La idea sería de reconstruir esa parte y también reconstruir parte del resto, porque en algunos tramos no pueden andar más de 30 kilómetros por hora, que es nada. Cuando el cuyano, como vimos, iba en 14 horas o 16 horas o menos, andaba a 100 kilómetros por hora, entonces en 12 horas tenía que llegar a Buenos Aires, con otras características de vía y de seguridad. Ahora parece que las condiciones de las vías no son las más convenientes. Las máquinas son de buena calidad, pero no las vías. Ese es el problema que han indicado la empresa Ferrocarriles Argentinos. Bueno, muchas gracias. Raúl, En realidad, hay muchos proyectos lindos, pero todo proyecto, para que sea realizable y factible desde el principio, requiere tomar de atrás para adelante. ¿Qué quiero decir? En realidad tiene que ser el mercado que justifique esa inversión. Y en el caso de los trenes, complementar los trenes de carga con trenes de pasajeros, porque las cargas son las que van a ayudar Financiar. a que sea rentable el proyecto. En el caso específico del ferrocarril a Chile, hubieron también muchos proyectos, pero muchos lo hicieron también los mismos camioneros que querían hacer el multimodal, en el sentido de que cargaban los camiones, pasaban el túnel, independientemente de la nieve que pudiera tener, y entonces después los camiones eran los que seguían el otro tramo, pero la mayoría de las veces eran los camiones cargados en los trenes. Entonces, era factible porque ellos mismos iban a hacer la parte de la inversión que se necesitaba. Y en todos los casos me parece que es así. Cuando se justifica la carga, en realidad favorece para que esa inversión se haga. Sí, en el proyecto de Tecnicagua, que fue el que se evaluó hace 20 años, Sí. desde la Dirección de Patrimonio nosotros habíamos dado la viabilidad porque realmente recuperaba la empresa, además de proponer el multimodal en Campo Cacheuta y la recuperación de todas las estaciones, pero ese proyecto luego fue adquirido por otra empresa que cambió el proyecto y se hizo una propuesta por el tren de baja altura,
creo que entraba a la altura de Punta de Vacas y demás. Bueno, y después no se pusieron de acuerdo los dos países. Tengo entendido que primero Argentina quería, Chile no, después viceversa. Entonces ha tenido muchas trabas las distintas propuestas, pero cualquiera hubiera sido buena, porque uno ve los problemas en la ruta cuando los camiones no pueden pasar para el otro lado. Lo hemos visto año tras año, y creo que eso que usted dice del multimodal hubiera sido una solución, porque los camiones llegan al multimodal, de ahí iban los containers, y luego se pasaban la cordillera y continuaban en el camión. Pero bueno, no se logró esos proyectos que realmente estaban muy bien estudiados. No sé si Sí. ahora quisieran volver a invertir, Sí. pero bueno, estaban muy bien planteados. Acá en Mendoza muchos conocimos ese proyecto y nos gustaba mucho, nos Sí, parecía muy sí. bueno. Estuvo Sí. así a muy poquito de iniciarse esa obra, lamentablemente no prosperó. Pero en el 2006 se reunieron los dos presidentes en Mendoza y firmaron un acuerdo. 2006 estaba casi a punto, y después 2007 cayó el proyecto. La ventaja también es que no requería inversión del Estado, simplemente favorecer las empresa. condiciones, pero el proyecto se pagaba solo. Sí, era autosustentable. Gracias. Roberto, tiene la palabra. Tengo que decir que me ha maravillado esta exposición, ¿no es cierto? Porque ha sido muy completa. Y le recordaría a las empresas de camiones que los trenes hay que cargarlos y descargarlos, tanto de carga como de pasajero. O sea que en realidad lo que tendrían que tomar la posta y decir, vamos a reactivar el tren, son los que tienen en estos momentos los medios de transporte de camiones, porque están arruinando las rutas, consumiendo combustibles que no corresponden y no avanzamos. A los trenes hay que llevarle la carga y después extraerle la carga. O sea, habría que tener más camiones si tuviéramos trenes. O sea, los camioneros se verían beneficiados de que tuviéramos varios ramales de trenes, porque tendrían que trabajar mucho más y no necesitarían estar esperando 27 horas para pasar a Chile porque se cerró el paso por Nevada. Y, estimada Moretti, muchísimas gracias por tu exposición. Gracias. Y de esta vista, porque creo que Roberto Lauro quería volver a castigarte, confundir palabras. Quedó con otra duda. Me parece que, porque En privado. Lauro, ¿sabes lo que pasa? Que Lauro hace unos meses atrás cumplió los 79 años y se acuerda que tiene que preguntar antes de llegar a los 80, ¿sabes? Ha sido un gusto. Gracias. Me permito recordar, digamos que yo he estado viviendo en Italia 13 años y he estado usando un poco los ferrocarriles y puedo opinar de cómo son los ferrocarriles nuevos, pero eso fue más o menos para que tengan una idea el interés que yo tengo por los ferrocarriles, y que puedo opinar sobre los ferrocarriles de alta velocidad. Y quiero repetir también en dos rengloncitos. Los países desarrollados son desarrollados porque tienen trenes de alta velocidad y trenes de baja velocidad, no porque tienen autopistas. Sí, las tienen obviamente y son más desarrollados por ese motivo. Pero Estados Unidos, figúrense, Estados Unidos, los trenes hicieron a fines del siglo XIX, hicieron crecer, se juntaron el Pacífico con el Atlántico, y el crecimiento de Estados Unidos se debió a los trenes. Y nosotros nos estamos atrasando en desgracia, a la falta de trenes que tenemos.
un estudio también que hice acá, digamos, como hobby, fue que si nosotros hacemos un túnel, esto lo saqué con con el Google Earth, de una distancia de 11 kilómetros entre las cuevas y abajo de los caracoles de Chile. Ustedes conocen los caracoles de Chile y son una parte muy difícil. ¿Sí? Para unir las cuevas con los caracoles de Chile se necesitan solamente 11 kilómetros de túnel. ¿Sí? Cuando en Italia los túneles tienen 40 kilómetros. Entonces, no sé qué estamos esperando para hacer este tipo de trabajo. Tenemos que unirnos con Chile de una vez por todas. Porque de ahí va a venir el desarrollo. Vamos a tener salida al Pacífico con ese tren. Entonces, tenemos que organizarnos y hacerlo. Hagamos las cosas como se deben hacer, como modernamente se deben hacer. Así es. Bueno, justamente ustedes sacan el tema de Italia. Estuve ahora en agosto y lo que yo más quería hacer era apenas llegar, todo me manejé en trenes, de ciudad en ciudad, de pequeño pueblito en pequeño pueblito. Y realmente, inclusive pude conocer el Museo Nacional del Transporte en La Spezia, que es un pueblito que está hacia el oeste. Y ahí el Museo Nacional lo manejan los antiguos ferroviarios, un museo inmenso donde estaban los talleres de La Spezia, pero muy autovocacional. Me hizo acordar mucho a los ferromodelistas de aquí de la Argentina, porque realmente es como una hermandad muy fuerte. Y ese museo, si bien es un museo nacional, está administrado y cuidado por los antiguos ferroviarios, y donde hay máquinas de todas las épocas, a pesar de que están las de alta velocidad pasando por la esquina, allí se conserva un poco lo que es la memoria de todo lo que fue el ferrocarril de Italia. Así que sí, un placer andar en todas las ciudades europeas en tren y no en micro ni en autopista. Sí, Rigoberto, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Graciela. Excelente tu conferencia. Esto me trae muchísimos recuerdos igual, como comentan todo mundo. Yo recuerdo haber viajado desde los de vapor, ¿sí? De vapor allá por los 60 acá en México, en la costa del Golfo, en Veracruz, en el área de Veracruz. Y por supuesto en Europa, igual como comentas, es una maravilla viajar en tren. De los últimos viajes que hice aquí en México fue el México-Monterrey. Y todavía con unos restaurantes bien bonitos al final de la fila de vagones, precioso, todo muy, muy bonito. Y te quería preguntar, no sé si conoces o has escuchado el plan de nuestro Tlatoani, como le decimos aquí al presidente, ¿sí? Yo en lo particular le digo el cacas. Y mucha gente de mi generación y de mi profesión, le decimos el cacas. No sé si sabes del desarrollo que está haciendo en el sureste de México con los 1,540 kilómetros de desarrollo de ferrocarril. No, no conocía, pero estoy ansiosa de conocer. Destruyendo una gran parte de nuestros bosques. Ah, no sabía. Bueno, pero eso tienen que hacer un estudio ambiental para ver por dónde circular. No se hizo. Ese es el problema. No sabía. El problema con este señor es que no aceptan nada. Yo puedo comentar que en ese tiempo yo estaba trabajando en el Servicio Geológico Mexicano y me tocó hacer una propuesta. Yo soy geólogo de carrera. Me tocó hacer una propuesta de prefactibilidad. ¿Sí? Los estudios preliminares que se deben de hacer para hacer el proyecto ejecutivo. Precisamente para el Tren Maya, que así le llaman, que así le llamamos. Y se lo presentaron, por supuesto, se lo presentaron ya porque él ya era presidente electo en el 18, y por supuesto ni lo tomó en cuenta para nada. Sí.
Entonces, ahorita, pues una gran parte de los mexicanos no estamos de acuerdo, por supuesto, con los desarrollos y todos sus proyectos que está haciendo, que son una calamidad. O sea, que no se tomó un ramal existente, sino que se abre en un lugar No, diferente. sí, ya existía una gran parte del ferrocarril. De nuestros principales ferrocarriles fueron hechos por el presidente de México, el general Porfirio Díaz. Sí, él fue el desarrollador más nato de todos los ferrocarriles que existen. Todavía las líneas de ferrocarril que existen son las mismas que él dejó en 1910, cuando él renunció. Claro, él ya tenía 30 años de presidente de México, pero había hecho, él fue para mí en lo particular y para muchos de nosotros, él fue el principal promotor del desarrollo de México. Que no lo quiere, por supuesto, el actual presidente. No. pero Sí, me pareció muy interesante el Museo del Ferrocarril en San Luis Potosí. Es una terminal de punta porque los trenes llegan y topan contra el edificio, y es un edificio moderno, racionalista, parecido al nuestro de acá de Guaymallén. Y es un edificio diferente a los tradicionales de terminales, porque es un edificio de la modernidad, de los años 30, y realmente hay un museo ferroviario de gran nivel en esa estación, pero tengo entendido que no funciona ese ramal, ¿no es cierto? Es solo museo y no hay ramal funcionando en San Luis Potosí. no, es que San Creo que Luis no. era el centro bueno, además de la Ciudad de México, era el centro porque San Luis Potosí está más o menos en el centro de México, y de ahí partían el ramal hacia el ramal. norte y hacia, Claro. hacia el poniente y hacia el oriente también. O sea, era más o menos el centro ferrocarrilero Y han de tenido una México. historia parecida a la nuestra, con cierres de ramales y el transporte de camiones sustituyendo. Sí, ha sido parecido en algunos aspectos. Sí, y se ha invertido, pero muchísimo. Por ejemplo, en el Tren Maya, este famoso Tren Maya, Ajá. se ha invertido muchísimo. Claro. No Ya sé, lo por vamos a decirte algo, estudiar. una cifra, por decirte algo, 500,000 millones de pesos, Claro. ¿sí? Y porque se ha cambiado de proyecto, porque no hubo un proyecto ejecutivo. Muy mal. Y además es una zona, de muchas cavernas. Toda la plataforma de Yucatán son calizas, y hay una zona kárstica muy, muy fuerte, en función del famoso un meteorito que cayó hace 65 millones de años, que se llamó el Chicxulub, y eso ocasiona que las rocas que se depositaron posteriormente estén drenadas por zonas kársticas. Y no se hizo ningún estudio. Entonces ahí tenemos un problema, pero yo así lo veo. Bueno, la ingeniería todo lo puede resolver, pero lo están haciendo los militares, ¿sí? Entonces, no, ni siquiera personal técnico científico que conozca realmente la problemática. Pero ya no, porque por ahí está Eduardo todavía esperando. Muchas gracias, Graciela. Bien. Muy interesante, Rigoberto. Eduardo. Sí, gracias, Mabel. Sí, no, yo quería comentar una nota un tanto de color, pero que viene al caso porque estábamos yendo de Valencia a Madrid en un tren de estos de alta velocidad. Te va marcando en un monitor la velocidad, decía 299 kilómetros por hora. Se ve que cuando toca los 300, de ahí no pasa, ¿no? Y veíamos a la izquierda por la ventanilla que estaba la autopista que pasa más o menos paralela al ramal, a unos 100 metros. Estaba completamente mojada, llovía. Sin embargo, las ventanillas de nuestro tren no tenían ni una sola gota de agua. Ni una sola gota de agua. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que llueva aquí a 100 metros y nosotros no tengamos una gotita? Conforme el tren tuvo que ir aminorando la marcha por alguna señal que tuvo que bajar la velocidad, no sé, a 80,
de a poquito empezaron a depositarse las gotas de agua en la ventanilla. Así que evidentemente el efecto de velocidad tiene hasta ese plus, que se ve que forma una película de presión de aire alrededor de la ventanilla que impide que la visibilidad se vea comprometida. Así que me resultó un fenómeno muy, muy interesante. Esto que acabo de dar como explicaciones meramente teórico, digamos, hipotético, no lo tengo demostrado, pero efectivamente se produjo. Eso era nada más lo que quería aportar. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Una linda observación. Y ahí en España no hay superposición de ramales ni con autopistas ni nada. Siempre está cada uno en su ramal y no hay interferencias. Ahí se puede soterrar, se puede elevar y no hay cruces ni barreras ni nada. Eso es algo del diseño de seguridad que tienen también esos trenes. No había Muy ninguna de esas importante. cosas. Sí, se había No había. algunos túneles, sí, se veían algunos túneles, Túneles, sí. por eso, pero no Pero cruzaba ninguna autopista, no, ni calle, ni nada. no, solamente las condiciones meteorológicas o cosas de esas hacen que el tren tenga que variar, o a lo mejor algún accidente, alguna cosa así fortuita. De lo contrario, no vimos ningún cruce a nivel, digamos, con ninguna otra vía. Ni siquiera con ferrocarriles mismo. Incluso, bueno, la estación Chamartín, supongo que la debes conocer, es un infierno de cables, una cosa, porque hay cantidades de distintas ramas que nacen desde ahí o llegan hasta ahí. Es impresionante, me imagino lo que es Estados Unidos, todo eso. Y ayer es muy cortito lo que voy a agregar. Ayer estuve escuchando las nuevas propuestas del nuevo gobierno rápidamente y muy velozmente, pero nuestro nuevo presidente dio a entender de que tenía planeado promover el regreso de los ferrocarriles. Por eso me pareció interesante lo de Jujuy, que desde el 2016 empezaron con el proyecto y 16, 17, 18, 19, 20, 21, ya varios años, pero creo que en estos días lo amplían. Hay veces que cuando hay cambios de gestión los proyectos se van dejando de lado, entonces ojalá que haya continuidad en estas políticas públicas de transporte. Hay que levantar la mano y después Roberto cerramos, ¿les parece bien? Bueno, gracias. Con respecto a este último intervención de Graciela, con respecto a Jujuy. En Jujuy entiendo que es un proyecto chino, un tren chino que van a... Es un tren chino. ¿Y es un tren de alta velocidad o es un tren normal? No, máximo 60 kilómetros por hora porque es un tren turístico. Solamente es para ir y venir hasta Tilcara. Va a ir y venir al estilo de los trenes de los micros de turismo on-off, o sea que uno puede comprar el ticket y subir y bajar en todos los pueblos, como el de Cinque Terre quizás en Italia. Entonces uno puede subir y bajar durante todo el día, una cosa así. Quería hacerte una propuesta. Es decir, yo este enero pasado estuve en la Patagonia y estuve sacando fotos de los rastros de las cosas del ferrocarril. Si me gustaría hacértela llegar, por si te Por interesa. supuesto, bienvenido acá con Mabel, que te pase después mi correo, o les escribo el correo acá, o Mabel les indica, y con todo gusto te incluimos en el inventario. Bueno, porque ahí en la Patagonia tienen restos del ferrocarril que llegaba a Río Gallegos, que es uno de trocha ancha, y se lo llevaron, pero la importancia de la Patagonia es que ya en el siglo pasado estaba ligada por ferrocarriles. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, Gracielita, realmente te damos las gracias por habernos deleitado con esta historia. Siempre vas a tener un lugar en el Ateneo, así que les propongo que le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.